O bueno, sí, hoy, ya que estamos, hablar acerca de eso, ¿no? De lo que es la formación cinematográfica. Eh, Uno va teniendo distintos bloques, ¿no? De formación cinematográfica. En mi caso, mira, vamos a arrancar. Mi idea era hacer esto con videojuegos, pero lo podemos hacer después. Pero arranquemos con lo del cine. Yo vengo de una familia, un padre, una madre, amantes del cine. Los dos. Entonces me inculcaron desde muy chico el amor por el cine. Y mi padre, que en paz descanse, hace ya muchos años murió, cuando yo era niño, tenía una cosa que es increíble, y yo ya lo he contado alguna vez, ¿no? Que lo valoro un montón lo que él hizo, que es que, para empezar, mi padre nunca me trató como si yo fuese un niño. Cuando yo era un niño, nunca me trató como niño. O sea, él siempre me habló como si yo fuese inteligente y como si yo pudiese seguirle o mantener una conversación interesante con él, que era un adulto, no te digo intelectual, no te digo intelectual, pero que sí era una persona piola, digo, ¿no? De hecho, como que cuando era un niño bastante centrado yo, ¿no? Yo siempre fui un niño tirando hacia lo intelectual, centrado, ¿no? Muy poco quilombero. Después me empecé a volver más quilombero en la adolescencia, todo eso, tuve mi momento punk rock, ahí, viste, me fue medio al carajo, ya llegaremos a todo eso. Pero en la niñez yo era un pibe muy centradito, viste. Y si de vez en cuando me mandaba alguna medio de boludo, yo podía ver la decepción en los ojos de mi padre. Podía ver la decepción. Y él me decía como que, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te comportás como un tarado si vos no sos un tarado? Bueno, y dentro de esa cosa, ¿no? De considerarme a mí como un par, ¿no? Un poco como un par y no como una cosa inferior. Él siempre me hizo ver películas de gente grande. No digo porno y todo eso, digo, ¿no? Pero es como que cuando yo tenía 6 años, ya había visto, porque mi viejo me había hecho ver, El Exorcista, por ejemplo, o Alien, El Octavo Pasajero, o Robocop, de Paul Verhoeven, ¿sí? Por supuesto que también había visto E.T., y había visto Tiburón, digo, ¿no? Pero veía también cosas de niño, por supuesto, Space Jam, y sí, y me llevaba al cine a ver películas de niño, de las películas de Disney, El Rey León, digo, ¿no? Todas esas cosas las vi en el cine, claro. Soy un niño de los 90. Nací en el 89. Yo nací en el 89. Vi las películas de Mortal Kombat, la vi en el cine. La película de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme, la vi en el cine. Siendo niño, digo, ¿no? Entonces, sí. Pero mi viejo, íbamos al videoclub, la cultura videoclub. Una de las cosas más lindas, que más creo que más doloroso es que se haya perdido, es la cultura videoclub. Íbamos al videoclub y alquilábamos un par de películas. Ya, yo capaz me llevaba una de dibujito, como bueno, elegí una voz. Y yo iba y me llevaba, no sé, Pie Pequeño, de una cosa así. Me llevaba la de Pie Pequeño. Y mi viejo, El Exorcista. Y esa noche me decía, bueno, vení que esta noche vamos a ver El Exorcista. Subtitulada, él me leía. Por partes me leía, por partes no. Tampoco va a estar leyendo con 2 horas en voz alta como un boludo, digo, ¿no? Pero algunas cosas me leía, qué sé yo, y me explicaba, digo, ¿no? Y me decía, no, porque acá el padre Carras y esta chica se llama Linda Blair, después tuvo una mala carrera, le pasaron cosas en la vida, bueno, y me explicaba, y yo veía El Exorcista. Tampoco es que la veía completa, porque yo tenía 6 años, me quedaba dormido. Por supuesto que en un momento me quedaba dormido, pero sí, había visto de alguna manera El Exorcista, y había visto Tiburón, y había visto Robocop, y había visto Alien, El Octavo Pasajero. Teníamos cable en aquella época. Estábamos colgados del cable. No había plata, pero estábamos colgados del cable. Otra cosa que se ha perdido, digo, ¿no? Estar colgado del cable. Y pasaban la publicidad, ¿viste? Esta noche, 22 horas, Alien, El Octavo Pasajero por Space. Y mi viejo me decía, mirá, esta noche van a dar Alien. Y estábamos ahí, ¿viste? Yo estaba esperando, mirando el reloj para que arrancara Alien. 10 de la noche, para un pibe de 6, 7 años, es un poco tarde. Entonces yo capaz veía 1 hora, me quedaba dormido.
Pero esa hora por lo menos la veía. Y después capaz al final, si mi viejo papá me despertaba para el final, me decía cuando aparecía el monstruo, toda la cosa así, el final es como, vení, despertate que ahora viene lo bueno, pum. Y así como un montón de películas. En el año 98, cuando yo tenía 8 años, mi padre muere, ¿sí? Entonces, él me deja un gran legado porque en esos poquísimos años, que yo conocí a mi padre, que fueron muy pocos, porque decís 8 años, bueno, sí, 8 años, pero yo no es que conocí a mi padre. ¿Cuántos años conocí yo a mi padre? Yo tengo memoria de cosas, más allá de algún que otro recuerdo aislado, que puedo tener de cuando tenía 2 años, 3 años, son recuerdos aislados. Yo tengo recuerdos mayoritariamente de cuando tenía 5 años en adelante, ¿no? Preescolar, primer grado, bueno, entre los 5 y los 8, fueron 3 años que yo digo compartí con 3 años donde vi muchas películas. Muchas películas. Especialmente entre los 6 y los 8. Esos 2 años mi viejo me hizo ver un montón de cosas. Chaplin, Tiempos Modernos, La Quimera del Oro, todas esas cosas las vi con mi viejo. En el 98 mi viejo muere. Y, por supuesto, toda la cinefilia pasa a correr ahí ya por exclusiva cuenta de mi vieja y de Sergio, que Sergio era la pareja de mi vieja, porque claro, mis padres estaban separados ya para el momento en el cual mi padre muere, mis padres ya estaban separados y mi vieja tenía un nuevo novio, ¿no? Que era Sergio. Copado mal. Sergio muy 80, o sea, le gustaba mucho el cine de los 80, entonces Sergio, por ejemplo, me introduce bien de lleno al mundo Star Wars. Por aquellos años, más o menos, 97, 98, se hace el reestreno de la trilogía original de Star Wars. Todavía no se había estrenado el episodio 1. Todavía no se había estrenado la Amenaza Fantasma, que se estrenaría, si mal no recuerdo, en el 99. Pero antes de que se estrene la Amenaza Fantasma, un par de años antes, 97, si mal no recuerdo, se vuelve a estrenar la trilogía original. Y Sergio y mi vieja me llevan a ver entonces la película que hoy se conoce como la 4, que en su momento era Star Wars, la original de Star Wars, ¿sí? La del 77. Muchas cosas las veo con Sergio, cosas que no había visto, ¿sí? En el año 2000, algunas cosas digo, ¿no? En el año 2000, teniendo yo 10 años, veo El Resplandor con Sergio. Mi vieja no estaba, había salido, no sé qué cosa, tipo un sábado a la noche, VHS, pum, vimos El Resplandor. Él creo que tampoco lo había visto, no sé. Bueno, también 99-2000, yo tenía 9-10 años, Matrix, que justo había salido recién, no la habíamos visto en el cine. Yo tenía 9-10 años, apenas salió en VHS, la alquilamos, él la quería ver también, pum, Matrix, ¿sí? El Padrino la veo por primera vez en el 98-99. Veo las dos juntas casi, que las pasaban por la tele, me acuerdo que tengo el recuerdo muy patente del Padrino, ¿no? Porque creo que fue un fin de semana que pasaron tipo el sábado, habrán sido 3 fines de semana, no me acuerdo, ¿viste? Pasaron la 1, la 2 y la 3, vi las 2 primeras. No es que las vi, no es que estaba sentado en el sillón con mis viejos. Es como que mis viejos era tipo sábado, domingo a la tarde, no sé, y la estaban viendo en el living de mi casa. Mis viejos, digo, mi vieja y Sergio, ¿no se entiende? Yo tenía 9 años y estaba en el piso, yo tirado en el piso jugando con unos muñequitos, no sé qué cosa, y ellos estaban viendo El Padrino. Y yo iba jugando así, como que le echaba un ojo, ¿viste? Y como que siga jugando y le echaba un ojo. Y en un momento es como que, tipo, nada, largué los juguetes y me puse así. Y me quedé sentado en el piso, tipo, viendo. Era El Padrino, boludo. Tipo, entré. Y sí, entré con la 1. Con la 2 capaz entré un poco menos, pero sí, en la 2 igual también para el final estaba como súper adentro. Y me acuerdo patente de toda la parte de Niro. Me acuerdo el beso a Fredo. Entonces, tenía 9 años. The Truman Show también veo, esa la veo con mi vieja, la alquila mi vieja en VHS, la ve primero ella sola también, 9 años tenía yo. Estamos en ese bloque, estamos todavía en la infancia, Mi vieja la alquila, la ve con Sergio,
le gusta mucho. Y me dice, che, vení, mirá esta película, pum. Y me pone y la veo yo con mi hija y pum, The Truman Show. ¡Fua! Me explotó la cabeza. Al otro día fui, no sé, estaba cuarto, quinto grado, ¿viste? Quinto grado. Y voy a todos mis compañeritos, ¿viste? Le digo, no, The Truman Show. Y yo los pido, ¿qué? Bueno, sí. Avancemos un poco. Vámonos más para el fin de la primaria. Claro, por supuesto, creo que muy normal en todo niño llega un momento en el cual empieza a tener ahí una experiencia más cercana a lo que es el cine de terror, digo, ¿no? Empieza a disfrutar más del cine de terror por el tema de, bueno, de que el cine de terror cuando vos sos niño te asusta y te asusta mucho. Bueno, seguimos ahí, es un poco la conexión, digo, ¿no? Es como que de repente, por motus propia, me empiezan a dar ganas de ver como películas, porque es como que todo lo que yo recibía, Woody Allen, algunas cosas, ¿viste? Mi vieja me decía, no, vení, esto Woody Allen, que yo... Días de radio, por ejemplo, es una que yo vi un par de veces con mi vieja, teniendo 9, 10 años. No, Días de radio no, perdón. Misterioso asesinato en Manhattan. Me confundí, no sé por qué. Misterioso asesinato en Manhattan es divertida, ¿viste? Que es muy simpática, Misterioso asesinato en Manhattan. Me hacía reír, qué sé yo. Bueno, ¿viste? Pero un momento ya como a los 10, ponele, a los 10, empieza la cosa de que voy al videoclub, pero ya cuando voy al videoclub solo, no era como alquilar la película de dibujitos animados de Disney. Es como, no, me voy a ir para la sección de terror. Bueno, Scream, Viernes 13, algo de Pesadilla, no tanto de Pesadilla. Pesadilla era más en la tele, porque en la tele pasaban las pesadillas de Freddy, que es una serie, como si fuese un Cuentos de la Cripta, pero con Freddy, en donde no siempre, o sea, Freddy era como el guardián de la cripta, que era el que te contaba las historias que aparecía al principio. Robert Englund aparecía al principio y al final, y te introducía el relato del día que duraba 20 minutos, Pesadilla de Freddy. Y algunos capítulos de Pesadilla de Freddy eran con Freddy como protagonista, que eran como spin-off, digamos, ¿no? De lo que es la saga Pesadilla, mini películas de 20 minutos, pero otros no. Otros eran historias de terror, como Cuento de la Cripta, que eran historias de terror de fantasmas, de zombies, de monstruos, de alienígenas, etc., ¿no? Entonces, no había visto tanto cine de Pesadilla para aquel entonces, año 2000. Pero sí había visto las Pesadillas de Freddy. Candyman, ir al videoclub a alquilar Candyman. Sé lo que hicieron el verano pasado. Mucho slasher. Por recomendación de mi vieja, Carrie. Estaba con mis primos. Ni hablar cuando nos juntábamos los primos, que teníamos todos más o menos la misma edad. Estábamos como en escaloneta. ¿Viste? Yo tenía 10, tenía un primo que capaz tenía 9, tenía otro que tenía una prima que tenía 12, un primo más grande que tenía 13, estábamos todos más o menos ahí, éramos tipo Stranger Things, ¿entendés? Con las bicis, así, 100% así. Bueno, cuando iba a la casa de mis primos, íbamos al videoclub de ellos, porque claro, en mi barrio, a donde yo vivía con mis padres, en Buenos Aires, capital, había videoclub normal, digamos, ¿no? Que sí, había un montón de películas, qué sé yo, pero era un videoclub, no te digo chiquito, pero normal. Ahora bien, cuando yo iba a la casa de mis primos, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, más específicamente en Monte Grande, había un videoclub que era enorme, que tenía 2 pisos. Para mí era enorme, aparte yo chiquito, imagínate, tenía 10 años, te digo, una cosa de 2 pisos, y que no solamente tenía 2 pisos, sino que tenía 2 pisos y medio. Porque en el piso de arriba, en el segundo piso, había un apartado que estaba detrás de una cortina negra que únicamente podían entrar los adultos, en donde estaban las películas porno, y que yo era muy vergonzoso, yo no me aminaba, yo nunca, verdaderamente yo era un niño vergonzoso, y mis primos se mandaban, mis primos eran unos negros de Monte Grande, obvio, eran unos negros de Monte Grande, y que se mandaban, no tenía ningún problema, ¿viste? Y que de repente asomaba uno así, me decía, mirá, acá yo tenía la tapa, ¿viste? Aparte del VHS grande, una cosa que yo nunca, al día de hoy no lo entiendo, ¿viste? Porque el VHS común, la tapa del VHS común, era un VHS común, así más o menos del tamaño acá de mi novela Frente al espejo vacío. Esto es más o menos un tamaño VHS, digo, ¿no? Pero ustedes se acuerdan que
las películas porno tenían una carátula así, boludo, una cosa así que era un ladrillo de una tabla de surf. Entonces de repente, viste, salía uno de mis primos y me decía, mirá, mirá lo que hay acá. Y yo, viste, no. Bueno, después, yo llegaría después, olvidate, yo llegaría después, pero en aquel momento todavía era muy, muy vergonzoso. Me volvía loco con ese videoclub. Y cuando nos juntábamos todos los primos, sí, por supuesto, siempre alquilar alguna película de terror, alguna cosa. También por esos años, 2001, una cosa así, una película que me impacta mucho, que me encanta. David Fincher, La habitación del pánico. Tendría que volver a verla, no la veo hace muchísimo, muchísimo tiempo. La primera película de Kristen Stewart, que era la niña ahí. Aparte había una cosa, viste, de que claro, ya... ¿Cuántos años tenía en esa película Kristen Stewart? ¿12? ¿13? Una cosa así. Y bueno, qué sé yo siendo un niño, no te digo hoy porque soy una persona adulta, digo, no, pero yo siendo un niño hoy, en aquel momento siendo un niño de 11 años, ya me agarrotaba la toronja, viste, ahí la pequeña Kristen Stewart. Estación del pánico. Bueno, en una de esas vueltas, por recomendación de mi vieja, Carrie, Brian De Palma. Me odiaron, boludo, me odiaron y yo la pasé re mal porque, claro, yo me di cuenta de que la película era una decepción. Yo lo que tenía era... Eso ya desde chico, el que elegía las películas era yo. Cuando estábamos todos los primos reunidos, yo era el que más sabía. Y de alguna manera, no sé qué, no sé cómo, porque no era el líder del grupo. El líder era el más grande, por supuesto. Pero a la hora de ir al videoclub, se hacía lo que yo decía. Es como, no, la que hay que ver es esta. Y ellos confiaban en mí porque yo, viste, siempre les abría puerta. Un poco después, 1 o 2 años después, yo les llevé Scary Movie, ya está. Cuando les llevé Scary Movie, le digo, no, muchachos, ¿ustedes qué están viendo? ¿Con qué se están riendo? ¿Con Tonto y Retonto? No, ya fue Tonto y Retonto, papi. Scary Movie. Nunca vieron algo así. Pum. Claro, yo les abrí las puertas a Scary Movie, a Austin Powers, a un montón de cosas. Y con el terror la pegaba, porque yo consumía mucho terror solo. Cuando iba al videoclub, consumía mucho terror solo. Entonces yo digo, no, bueno, mirá, Scream, boludo. Ustedes lo que tienen que ver es Scream. No habían visto Scream. No, ustedes lo que tienen que ver es Candyman, boludo. No, y bueno, pum. Entonces, sí, confiaban. Ese día me odiaron y yo ese día sentí que fracasé. Porque dije, no, me equivoqué con la película. No le tendría que haber hecho caso a mi vieja. Porque claro, por supuesto, estando acostumbrados a una cosa más moderna, el proyecto Blair Witch, boludo. El proyecto Blair Witch. Yo les llevé el proyecto Blair Witch. Bueno, hago un pequeño paréntesis. El proyecto Blair Witch yo la veo por primera vez en el año... Sí, si no fue en el 2000 habrá sido en el 2001. Yo tenía 10 o 11 años. Sí, 10, habrá sido en el 2000, sí. Tenía 10 años. Por aquel entonces, más o menos año 99, sí, claro, año 99-2000... Yo me acuerdo porque vivía en muchos departamentos, en muchas casas distintas, con mis padres, tipo cada 2 años nos mudábamos, ¿viste cómo es? 2, 3 años nos mudábamos, entonces era raro. Entonces yo, recordando en dónde vi cada película, puedo ubicarlo en qué año fue, ¿viste? Año 99, 2000, en el 99, y ya recontra para el 2000, mi madre y Sergio empiezan a salir solos los fines de semana. Y ya no me llevan con ellos. Porque claro, antes me llevaban a todos lados. Cuando yo, en el 98, yo tenía 8, cuando tenía 7. Mis padres salían a cenar con otros amigos. Viste, reuniones así de fin de semana. Iban a la casa de mis tíos, de mis tías. Bueno, de mis tíos a mí me gustaba ir porque estaban mis primos, digo, ¿no? Pero capaz, viste, cena de amigos y cosas así. O planes medio de ir a ver una obra de teatro más para grandes. Viste, cosas así. Yo iba y me comía un embole de la zamputa, no había celular, no había Game Boy, había Game Boy, yo no tenía Game Boy, digo, entonces es como que yo estaba ahí, viste, dibujaban el mantel, boludo, después me quedaba dormido, viste, me ponían un par de sillas, el niño dormido ahí mientras los padres bailan una canción sobre una niña que fue asesinada de una manera terriblemente cruel y echada a su cuerpo a un descampado. Entonces, claro, de repente ya, yo tengo 9 años, me empiezan a dejar solo. Tampoco es que volvían a las 6 de la mañana, pero bueno, capaz volvían a la medianoche, capaz volvían a la 1 de la mañana, capaz volvían a las 2 de la mañana. Y yo me quedaba, ¿qué me quedaba haciendo? Viendo película de terror. No porque ellos no me dejaran, ellos 100% liberales como había sido mi padre, siguieron con eso, ¿viste? Me dejaban ver prácticamente cualquier cosa. Pero
prácticamente cualquier cosa. Pero estaba el placer, por supuesto, de ver películas de terror solo. Cuando estaba solo es como, voy a ver una película de terror, hermano. Y si no, la otra, ustedes ya saben qué, digo, ¿no? Cuando esos fines de semana, esos viernes, sábado, que yo me quedaba solo, 11 de la noche, empezar a hacer zapping. Y ya sabía más o menos que entre el canal 25 y el 30 entre el 25 y el 35 multicanal tenía yo, ¿te acuerdas de multicanal? Yo tenía multicanal. Yo sabía que entre el 25 y el 35, después de las 11 de la noche, había posibilidades muy concretas, muy reales, de encontrarse gente fingiendo una copulación, digo, ¿no? Fingiendo una copulación porque, claro, eran las películas eróticas, que no era porno, porque porno codificado, no existía porno en la tele. Hoy por hoy no existe porno en la tele, en el cable, el pack premium para adultos, el Playboy y todas esas cosas, digo, ¿no? El Playboy Channel. Pero bueno, uno ya sabía, uno como niño ya sabía que ISAT, The Film Zone, ¿no? Eran canales en donde uno encontraba películas eróticas de gente desnuda y de que simulaba, no se veían genitales explícitos, pero se veían otras cosas. Y sí, había una simulación que para aquel entonces era lo más HD 4K que había visto en mi vida. Y si no, ya tenías que ir para unos canales más arriba, viste, qué sé yo, un poco más Europa, viste, ahí donde no ibas a encontrar una erótica, pero capaz encontrabas una película, viste, que de gente grande, una película europea, en donde veías desnudos también. Y de esa manera yo he capaz llegado a ver alguna película, no te digo de Bertolucci, de Valeria, pero digo, no te digo eso, pero que me he fumado películas europeas tipo aburridísimas para ver si podía ver una teta. Sí, lo he hecho. De hecho, esto alguna vez lo he contado también por aquella época más o menos, esto yo tendría 11, 12 años. Yo vi Chasing Amy de Kevin Smith, que después, muchísimo después, me di cuenta de que, boludo, esto es Chasing Amy, este chabón es Ben Affleck. Y el director de la película es Kevin Smith. Porque yo estaba haciendo zapping, se ve que no había un carajo, no había ninguna mina en pelota por ningún lado. Y de repente me encontré con Chasing Amy, que ojo, que Chasing Amy no tiene desnudos. Puede llegar a tener una teta por acá por allá, pero no es una película de desnudos, Chasing Amy. Pero yo la vi gritty, vi la imagen y digo, esto es medio sucio. Claro, después descubriría que es una película independiente, básicamente, ¿no? No está muy lejos de ser una de Richard Linklater, una cosa así. Y digo, vi sucio, vi el coso sucio y vi la escena. Claro, yo miraba un toque y si lo veía medio sucio me quedaba, y si no cambiaba, ¿viste? Y justo me parece que enganché la película en el momento cuando está Ben Affleck con la chica rubia, no me acuerdo cómo se llama la actriz, que está en muchas películas de Kevin Smith, que están en las hamacas y que ella cuenta, no sé, que la agarraron entre 5 negros, una cosa medio así, yo, epa, ¿viste? Bueno, y me quedé, y la vi hasta el final. Claro, por un momento me enganché, ok, no sé qué, y los desnudos nunca llegaron, pero bueno, mi primera experiencia de Kevin Smith fue con Chasing Amy, mucho antes de ver Clerks y todo eso que ya vendría, ni siquiera en la adolescencia, sino en una adultez cinéfila a la cual vamos a llegar. Pero bueno, retrocediendo. Con Carrie sentí que fallé, y cuando la volví a ver ya mucho más de grande y con un entendimiento mayor de la cinefilia, dije, boludo, esto es una obra maestra. Carrie es una obra maestra, y no solamente es una obra maestra, sino que es una película infinitamente mejor a todas las otras que para mí eran buenas en aquel momento, porque Carrie es mejor que Sé lo que hicieron el año pasado, es mejor que Candyman es buena, por supuesto la primera es buena, es mejor que Scream, incluso Scream de Wes Craven, siendo una película excelente, quizás el mejor slasher de todos los tiempos, o por lo menos top 3 mejores slasher de todos los tiempos. Carrie es insuperable. Carrie es mejor que El Resplandor. En mi ranking, por supuesto, no hay tema que hablar, Carrie le gana al Resplandor. Así de buena es Carrie, ¿viste?
Carrie puede ir a competir con las que son grosas. O sea, Carrie puede ir a competir con La Cosa de Carpenter, puede ir a competir con Alien, El Octavo Pasajero, puede ir a competir incluso con Psicosis de Hitchcock. Digo, Carrie es Carrie. Impresionante. Bueno, avancemos un poco. Pasamos a la etapa más preadolescente caliente. Empieza a aparecer Scary Movie y empiezan a aparecer las juntadas de amigos y amigas que se juntan en la casa de alguno que tuviese la casa vacía para ver alguna película un poco más picante. Austin Powers ahí era todo, porque Austin Powers cuando teníamos esa edad, cuando teníamos 12, Austin Powers era lo más cercano a ver una porno en donde de poder estar con amigos y con amigas que tuviesen la misma edad, todos teníamos 12. Lo más cercano a ver, ¿entendés? Con una porno con una chica al lado era ver a Austin Powers. Que no tenía desnudos, pero es una comedia sexual. Por supuesto, es una comedia sexual. Que sigue una tradición de cine de comedia, digamos. Uno después descubriría que, ok, bueno, es una especie de Jerry Lewis, pero más boludo, qué sé yo. Pero bueno, sí. Austin Powers. Scary Movie también, por supuesto, también. Para mí se sentía más... Era mejor y te hacía mucho más reír Scary Movie, que era insuperable. Pero la que se sentía más porno era Austin Powers. Y era la época de jugar a la botellita y todo eso, ¿viste? Vos te terminabas empalmado, boludo. Yo terminaba empalmado viendo Austin Powers. Y después terminaba la película, empezaba a jugar a la botellita. Y unos besos y unas cosas. Bueno, sí. Estamos hablando de la etapa preadolescencia. Después hubo unos años un poco difusos, capaz. No, claro, no difusos. Vamos a dar un salto de un par de años. Pasamos de los o de un año. Pasamos de los 11, 12 a los 13. A los 13 yo me mudo. Con mis padres nos mudamos a otro departamento. En otro barrio. En un barrio que se llama San Cristóbal. O Valvanera, ahí como en el límite entre Valvanera y San Cristóbal. El barrio donde transcurre, o la zona donde transcurre Frente al Espejo Vacío. Iba al colegio a la mañana. Y un día se estrena una película que acá me podrán decir en el chat qué año es. De qué año es. Para que la pueda ubicar. Está Game Quiroz conectado. ¿Cómo estás, Game Quiroz, hermano? ¿Todo bien? De Film Som, dice Álvaro. Atención a esto, es lindo, X-Men 2. Yo estaba desesperado por ver X-Men 2. Me había gustado la primera, más o menos. Había visto Spider-Man de Sam Raimi, que me había dejado muy arriba. Pero ya cuando veo el tráiler y cuando empiezo a ver las publicidades, porque claro, los trailers, uno no veía tráiler. Uno podía ver un tráiler en el cine, pero no era ver el tráiler. Estamos hablando de qué año es X-Men 2. Es lo que te digo. 2003, ¿no? Debe ser. Un año después de Spider-Man. Yo veía la publicidad que duraba 30 segundos, que la pasaban por la tele, los canales de aire. Yo veía la publicidad y me volvía loco, porque en la publicidad creo que incluso mostraban la parte de Pyro, viste, que es el loco del encendedor, que tiraba fuego así de la mano y hacía explotar las patrullas. Bueno, estaba esperando, iba tachando los días en el calendario, boludo, para que se estrenara. Llega el jueves del estreno. Trato de convencer a algún amigo yo había arrancado el secundario ahí, amigos muy nuevos, digo, los estaba conociendo recién a los amigos. No se coparon. No los pude convencer de ir vamos solos a verla, ¿viste? Había tenido alguna que otra experiencia yendo solo al cine. Me había comido un garrón un par de veces. Porque me bocharon 2 veces del cine. Porque había ido justamente con amigos a ver película. Y que no nos dejaron pasar por ser menores de 13. Me pasó con El Señor de los Anillos, Las Dos Torres
Y me pasó con Matrix recargado, justamente con secuelas, ¿no? De una trilogía, la parte del medio de la trilogía. Me pasó con esas dos, boludo, con las dos torres y con Matrix recargado. Me pasó que fui con amigos y teníamos menos de 13, teníamos 12 y no nos dejaron entrar, boludo. Y era como la desilusión de, uy, boludo, nos recabió, ¿qué hacemos, boludo? Aparte yo tenía mucha emoción, principalmente con esas dos películas, tenía una emoción, viste, de verla y... Bueno, pero yo ya tenía 13. Tenía 13 ya para X-Men 2. Entonces, bueno, no pude arrastrar a ningún amigo. Llegó el jueves del estreno. En aquel entonces yo ya había empezado a robar plata. Platitas, monedas. Robaba monedas de la cartera o el monedero de mi vieja. Robaba 25 centavos un día, al otro día robaba 50 centavos. De repente un día que todo dependía de cuántas monedas hubiese. Claro, porque si mi vieja tenía 15 monedas adentro del monedero, mirá lo que te digo, monedas, ya en Argentina, moneda, no existe más las monedas en Argentina. Ya ni los billetes existen a esta altura, ¿no? Ya ni siquiera Argentina existe a esta altura, ¿no? Si había 15 monedas, yo me podía manotear 3, 4. Ahora bien, si había 3 monedas, no me manoteaba una, y pues si no mi vieja se iba a dar cuenta. Tampoco es que me iba a matar, qué sé yo. Y si se las pedían, me las iba a dar. Pero la cosa era que, viste, nada, yo iba y me escabullía así en un momento, viste, y me robaba. Todos los días. Si estaba llena el monedero, capaz me robaba 2 pesos. 2 pesos, un montón de plata. La entrada de cine costaba 3 pesos con 50. 3 pesos con 50 costaba. Entonces yo tenía, ponele, 6 pesos. Que venía robando hace una semana. Bueno, llega el jueves. Yo me había recién mudado. Y había caminado con mi vieja un poco, qué sé yo. Había caminado hasta una intersección de avenidas. Que yo sabía cómo llegar. Otra cosa, un dato importante. Es que yo siempre fui un niño. Y sigo siendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo sigo siendo, muy poco práctico con el tema de calles. Tipo, me repierdo. Me cuesta una bocha, boludo. No me sé las calles, boludo. Si yo voy a todos lados con el Google Maps, ¿viste? Por supuesto, cuando empiezo a pasar, cuando vivía en la ciudad. Ahora porque vivo en el campo y en el campo no existen las calles. Acá no hay calles, acá hay rutas y no voy a ningún lado acá. Sé cómo ir hasta el almacén, qué sé yo, pero no existe caminar por acá, digo, ¿no? Cuando vivía en Boedo, vivía en la ciudad, o siempre en los lugares donde, obvio, sí, me sabía las calles por ahí, por la zona, me sabía las calles. Pero hoy por hoy, yo a mis 35 años, vos me decís, decime a dónde queda la calle, no sé, boludo, de Palermo, si no es un lugar al cual yo vaya seguido, me tengo que fijar en Google Maps, viste, cómo llegar y cuando me bajo al colectivo me vuelvo a fijar en el mapa, es como, no, bueno, okay, tengo que caminar para allá y después tengo que doblar. No, hay gente que sabe, hay gente que se sabe las calles y que te pregunta, ¿a dónde tenés que ir? No, tengo que ir hasta Billinghurst y no sé qué. Bueno, dice, no, tomate el que se lo sabe de memoria, olvídate, yo no me sé esas cosas de memoria, ni en pedo. Me manejo mejor con el subte, por supuesto, pero con el colectivo, ni idea, guacho, ni idea. Bueno, si sigo siendo un desastre a mis 35 años, durante toda mi niñez y todo eso, era nada, boludo. Tipo, era la cosa de perderse y perderse. ¿Entendés? A mí nunca me pasó, boludo. Así que. Pero yo siempre tenía mucho miedo de salir solo a caminar y a hacer cosas. Porque cuando era niño, yo empecé a salir solo desde nene, tipo, yo a los 8 años, 8 o 9 años ya salía solo con mis amigos, viste, digamos, con las bici, qué sé yo, y mis viejos no se calentaban, viste, no es que no me dejaban salir, yo salía y hacíamos quilombo, hacíamos una, tirábamos botellas, rompíamos vidrio, hacíamos de todo, Stranger Things, viste. Pero mi temor cuando estaba solo en serio, era de que perderme, porque yo sabía que si doblaba mal en una y me alejaba 2 manzanas, me iba a perder. Y una vez me perdí con mi primo, porque claro, estaba yendo, yo tenía año 96, yo tenía 6 años y estaba con un primo que tenía un par de años más que yo.
Yo ponle tenía 6 y mi primo ponle que tenía 9. Teníamos que ir caminando solos desde la casa de mi vieja hasta la casa de mi viejo. Padres separados. Yo tenía que ir desde la casa de mi vieja hasta la casa de mi viejo. Eran 6 cuadras. Yo me sabía, teniendo 6 años, yo de memoria me sabía el trayecto. Pero ¿qué es lo que pasó? Estaba con mi primo y estábamos cagándonos de risa y no le presté atención. Yo caminé y mi primo me seguía a mí y yo lo sabía a mi primo. Mi primo vivía en Monte Grande, no tenía ni idea de lo que era Capital Federal, la primera vez en la vida casi que venía a Capital Federal. Entonces en un momento es como que dije, che, ¿a dónde estamos? Y claro, me encontré con que estaba en un lugar donde no había estado nunca. Me había desviado por 3 cuadras, pero bueno, en mi cabeza es como, no, bueno, estamos perdidos, hermano. Estamos perdidos, ya está. Yo me puse a llorar, qué sé yo, vi una señora. ¿A dónde tenés que ir? No, tengo que ir. Yo sabía la dirección. Oh, bueno, vení. Finalmente llegamos. Pero yo seguía con el temor, ¿viste? Ya habían pasado años, un montón de años, pero yo tenía tipo 10, 11, 12 años. Y seguía con la cosa de que si me pierdo, hermano. Es un pijazo si me pierdo. Pero bueno, tenía 13 años. Boludo grande ya, por supuesto. Boludo grande, 13 años. El día del estreno de X-Men 2. Yo conocía, aparte, en un barrio nuevo, recién mudado. Yo vivía en Boedo, me había mudado a San Cristóbal Balvanera. Desconocido para mí, una zona desconocida. Sabía, Avenida Independencia, Avenida Entre Ríos. Había un Blockbuster en la esquina, ya era socio del Blockbuster, pum. Pero recién mudado, tipo hace un mes me había mudado. Menos de un mes. Sabía que esa intersección de avenidas pintaba linda. Salí de mi casa al mediodía, volví al colegio, dejé la mochila, comí algo, qué sé yo, me preparé un patty así, salí a la calle, 6 pesos en el bolsillo, con el uniforme del colegio, todo, pum. Caminé hasta Avenida Entre Ríos e Independencia de Entre Ríos. Miré para los dos lados. Sabía que yo, salí predispuesto de mi casa a encontrar un cine. Dije, yo voy a encontrar un cine, me voy a comprar la entrada X-Men 2 el día del estreno y la voy a ver. Bueno, la intuición me dijo, anda para allá. O sea, yo podía agarrar, doblar por Entre Ríos y ir para allá. ¿Entendés? Como para la parte fea. Yéndome para el lado de San Juan, ¿entendés? De Casero, todo eso. O ir para el otro lado. Mi intuición me dijo, no, tenés que ir para el otro lado. La intuición. Caminé 4 cuadras. Llegué a una esquina tremenda. Incluso mejor, más céntrica que Independencia y Entre Ríos. Estamos hablando de Entre Ríos y Belgrano. ¡Fua! Entre Ríos y Belgrano. Había de todo Entre Ríos y Belgrano. Había un supermercado, había un super restaurante, había una casa que vende sillones, una gran esquina. Bueno, sigo caminando. Digo, ¿qué hago? ¿Doblo por Belgrano? Digo, no, voy a seguir por Entre Ríos. ¡Pum! Camino 4 cuadras más. Llego a la Plaza Congreso, papi. Llegué a la Plaza Congreso. Había estado, yo sabía que digo, esto es un lugar, esto es el centro, centro, loco. Yo había cruzado esa plaza con mis padres. Bueno, pum, cruzo toda la plaza, las palomas, los oficinistas, los colectivos. Estaba el acoso, boludo, estaba el Congreso de la Nación, el vivo del edificio, el Congreso, mirá dónde estoy. Bueno, pum, llego a Avenida Callao. Avenida Entre Ríos se convierte en Avenida Callao. Digo, yo esta casa de nombre la conozco. Yo sé que esto, Avenida Callao, es centro puro. Voy a seguir por acá. Y ya era centro, porque iba caminando, iba esquivando gente. ¿Entendés? Un quilombo, negocios, kioscos por todos lados. Y esto es el centro. 4 cuadras más, ¡pum! Callao y Corriente. Estaba en el... ¿Cómo se llama? En la calle ahí de Estados Unidos, el Madison Square Garden, boludo. Estaba ahí, ¿entendés? Y miro así, ¿y qué veo allá? Sobre Avenida Entre Ríos, como unas 7 cuadras, veo el Obelisco. Y digo, ya está, boludo. Ahí en el Obelisco están los cines. Voy caminando hasta el Obelisco, cruzo la 9 de julio, cruzo toda la 9 de julio. El corazón me hacía pum, 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 gente por todos lados. 2 de la tarde sería, 2:30 de la tarde. ¿A dónde voy? Un McDonald's por acá. Digo, no, me meto por acá. La Valle. Llegué a La Valle, la peatonal. Caminé 1 cuadra y media. Un cine gigante. El cartel enorme. X-Men 2. La película arrancaba, faltaban 15 minutos. Dame una entrada. Me senté y cuando se apagaron las luces y la película arrancó y había ido solo al cine por primera vez. Bueno, eso fue un jueves. El jueves del estreno. Al día siguiente,
Al viernes, 24 horas después, hice exactamente lo mismo. Caminé. ¿Cuántas cuadras había caminado? Había caminado 6 cuadras hasta Independencia y Entre Ríos. Había caminado 12 hasta... Sí, 12, digámosles 13 por cruzar toda la plaza. 13 hasta Callao y Corrientes. Ahí ya tenemos como 20 cuadras o más, 21 cuadras. Y de 30 cuadras. Había tranqui, recontra tranqui. Había caminado 30, 32 cuadras para poder llegar al cine de la Valle. Bueno, el otro día lo mismo, caminé, todo, ya me sabía el circuito, pum, 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 pum. Era como así, una especie de S, ¿no? Así, tac, tac, tac. De vuelta, X Mendó, pum. Y después el lunes, de vuelta, 4 veces la vi. Y a partir de ese momento ya no paré. No paré, iba al cine solo. De vez en cuando arrastraba a algún amigo, pero no mucho. Con los amigos, capaz los viernes a la noche, los sábados a la noche, íbamos a ver una película juntos. Pero de día, a mí me gustaba ir cuando volvía del colegio. Yo volvía del colegio, tiraba la mochila, pum, me comía el patty. No me sacaba el uniforme del colegio, yo iba a un colegio privado. Yo era de los adolescentes que no se sacaba en ningún momento del día, hasta que se bañaba, ¿no? A la noche, pero hasta las 7 de la tarde, 8 de la noche, yo no me sacaba el uniforme, seguía con el uniforme del colegio, entonces salía a la calle, iba al cine con el uniforme del colegio, todo, pum. Y esta es la etapa del medio, ¿no? La etapa del medio que, como les digo, es esta adolescencia, este principio de la adolescencia, en donde el factor denominador va a ser ir al cine solo. Ir al cine solo a ver todas las cosas que se estrenaban que me interesaban. Bueno, no había podido ver Matrix recargado porque me habían bochado, pero cuando se estrena Matrix Revoluciones la voy a ver solo. También la vi como 3-4 veces. Infinidad de cosas. Y después, al toque, tipo a la semana, descubro que si yo caminaba... Porque claro, después... Era buenísimo el cine, ¿eh? Ya cerró. El cine se cerró. Era el Atlas Lavalle, si mal no recuerdo. Yo digo, pará, voy a seguir caminando. Capaz, viste, tenía 20 minutos para que empezara la película. Voy a caminar un poco más. Empecé a caminar por la Valle. Seguí derecho. Y me encontré con que de la mano de enfrente, caminando una cuadra más, había un cine más chiquito, pero que pasaban programa doble. O sea, vos pagabas una entrada y veías 2 películas en continuado. Veías 2 películas. 2 películas menores, ¿sí? Es como que no tenían... No era que ibas a ver X Mendoza, eran como otra cosa. Unos... Capaz tenían un poquito más viejitas, ¿viste? Pero en esos programas dobles vi cosas increíbles. Aparte de programas dobles armados sin ningún tipo de criterio de nada. La sala era más rústica, había gente un poco más rara, ¿sí? Pero la promoción creo que era 3 pesos con 50, 3 pesos con 50, 2 entradas de cine y un super pancho. 2 entradas de cine, un super pancho, 3 pesos con 50. Bueno, en ese programa doble, por ejemplo, he visto Resident Evil 2. Te estoy diciendo 13, 14 años, ¿eh? Resident Evil 2, la poronga. Colateral de Michael Mann, boludo. Colateral. Yo no ni idea. Yo quería ver Resident Evil 2. Me parece que la que abrió fue Resident Evil 2. Yo quería ver Resident Evil 2. Un pijazo. Ya no me había gustado mucho la primera, a decir verdad. No me había gustado mucho. Pero la 2, bueno, estaba el Némesis, viste, todo eso. La poronga. Y digo, bueno, sí, por supuesto, me voy a quedar a ver qué es esto de Colateral. Más o menos tenía ubicado a Tom Cruise, viste, pero tampoco lo podía reconocer porque está, viste, canoso Tom Cruise en esa. Es como que, bueno, sí, lo tenía de nombre, lo tenía ubicado. Probablemente sabía ya que era el de Misión Imposible. Y había un negro que yo digo, bueno, vamos a ver esto. Que yo me explotó la cabeza. Con Colateral. Salí enloquecido. Lo llevé a mis amigos. Ahí ya, claro, en el secundario un poco más afianzado. Capaz ya estaba en segundo año. 5 años, ¿no? De secundario. Capaz ya estaba en segundo ahí. Ya más afianzado con el grupo de amigos.
mis amigos ya me habían reconocido como el cinéfilo, como el que decidía qué película era yo. ¿Qué película era yo el que elegía las películas? Le digo, no, ¿cuándo vamos? ¿Sábado, domingo? ¿Cuándo? ¿Viernes? Bueno, vamos acá, programa doble, 3 pesos con 50, 2 entradas, 2 películas, un super pancho. Resident Evil 2, Colateral. Le digo, van a ver Resident Evil 2, sí, está buena, está el virus T, yo, la bazooka. Ok, está buena. Pero van a ver lo que es Colateral. Van a entender lo que es bueno cuando vean Colateral. Ah, mis amigos, impresionante. La escena de la discoteca, los tiros. Bueno, he visto mucho ahí. Después seguía caminando, por supuesto, en mi descubrimiento. Llegué hasta Florida y la Valle. Di un par de. Hasta la Valle y Florida. Di un par de vueltitas por Florida. Me di cuenta que Florida era otra cosa, que era más de negocios de ropa. ¿Viste? La intuición me dijo, no, acá no. Cines parece que por Florida no hay. Lindo Florida igual. Digo, estéticamente más lindo Florida que la Valle, por supuesto. Pero bueno, esos años los primeros años de la adolescencia, 13, 14, marcados por ir al cine solo prácticamente todos los días de mi vida. A ver lo que haya, algo siempre. Como les digo, he visto cosas muy piolas. Me gustaría recordar qué otra cosa más vi así. Bueno, Troya. Pasa que, claro, bueno, sí. Me imagino que muchos que son de mi generación también la habrán visto en el cine. Troya. Después apareció una de quién era. No sé si era que era el Rey Arturo. Viste, medio un Troya Exploitation, que se empezaron a estrenar muchas películas de históricas, ¿no? La de Alejandro Magno vendría después, digo, ¿no? Bueno, avancemos una etapa. La etapa de los 15 años. Cuando yo tengo 15, el VHS, el reproductor de VHS, deja de funcionar. Año 2005, se compra por primera vez en mi casa un DVD. Se compra un DVD. Bueno, voy al videoclub, qué sé yo, pum. La primera película que vi en DVD a los 15 años fue Soy tu aventura, la película protagonizada por Diego Capusotto y Luis Luque. Esa fue la primera película que vi en DVD, Soy tu aventura. En un televisor chiquito de 14 pulgadas encima, en mi dormitorio. Pero bueno, viste, claro, el DVD era más finito, era más liviano, viste, era más maniobrable de alguna manera el DVD, entonces como que lo llevaba al dormitorio porque tenía un televisor de 14, lo llevaba al comedor para verlo en el televisor que era, no sé, poner 25, 27, no era muy grande tampoco, pero un poco más grande, bueno. En aquellos años tener un televisor grande era tener uno de 29. De 29, ¿eh? De 29 era tener un televisor grande por ahí. Para mí. Estamos hablando todavía de la época de tubo. Ok, capaz ya empezaban a aparecer, 2005 capaz, pero en mi casa siempre fueron medio tarderos con la tecnología, ¿viste? Imagínate, recién llega en el 2005 el DVD. Era un poquito tarde capaz, ¿viste? Pero bueno, había gente que tenía DVD de fines de los 90, olvídate. Pero en mi casa llegaba tarde, entonces todavía teníamos televisor de tubo, qué sé yo. Bueno, no sé cómo. Ah, ya me acuerdo cómo. Ok, fue un toque antes. En el 2003, vamos. 13 años. Yo tenía 13 años. Ya estaba con la de ir al cine solo, todo eso. Pum, pum, pum. Bueno. Se estrena una película que la dejé pasar. Podría haber ido, pero no me llamó la atención lo suficiente como para decir voy a ir. Habré ido a ver otra pajereada y no la vi. Sin embargo, después yo me enfermé, tuve una neumonía que duró como 2 semanas y yo estaba en la cama y claro, mi vieja iba y me alquilaba películas, ¿viste? Me decía, ¿qué querés ver? La Guerra de las Galaxias, me acuerdo que yo estaba enfermo, ¿viste? 2 semanas, me trajo las 3, VHS todavía, me trajo las 3 de la Guerra de las Galaxias, de las originales. Que yo las tenía menos presente porque desde que era niño que no las veía y digo, bueno, quiero volver a ver la Guerra de la Galaxia. Bueno, vi, pum, la 4, la 5 y la 6. Está. Recién por ese momento, 2003 más o menos, sabía estar estrenando La Venganza de los Sith.
¿no? Entonces se vado un poco por todo eso, la venganza de los Sith, digo, no, la guerra de las galaxias, quiero ver las originales. Bueno, perfecto. Y mi vieja a veces me traía, viste, coso, pum, una que elegía ella, que dice, no, mira, te traje esta, bueno, yo a veces, viste, la miraba, qué sé yo, le echaba un ojo, bueno. En esas que trae mi vieja, me trae esa película que yo había dejado pasar, que la había dejado pasar en el cine, que era Kill Bill, volumen 1. Me había llamado la atención, porque claro, la mina rubia, cosa de samuráis, toda vestida de amarillo, parecía una película como mínimo divertida, ¿no? Y recuerdo que cuando veía la publicidad, que se pasaba mucho la publicidad de Kill Bill volumen 1, la publicidad decía la cuarta película de Quentin Tarantino. Yo no sabía quién era Quentin Tarantino, tampoco sabía cuáles eran sus 3 películas anteriores, ¿no? Pero decía la cuarta película de Quentin Tarantino. Bueno, la dejé pasar. Mi vieja me dice, mira, te alquilé esta, ¿la viste, Kill Bill? No, bueno, veámosla. La vi con ella, me gustó, pero no me volvió loco. Debo decir que cuando la vi por primera vez a los 13 años, yo tenía 13 años, no me volvió loco Kill Bill. Pero que me impactó. Me pareció que una cosa cool, que de repente era un capítulo que era una cosa de anime. Y sí me gustó mucho el final, digo, ¿no? La cosa de cuando la pelea contra los 88 Crazies. Me gustó. Año 2004, un año después, se estrena Kill Bill volumen 2. Esa sí que la fui a ver al cine. La estaba esperando. Dije, no, bueno, quiero ver a ver cómo termina toda esta historia. Y ahí lloré por primera vez en el cine, loco. Esa fue la primera vez que lloré con una película al final. Cuando vi Kill Bill volumen 2. Y probablemente esa haya sido la película que, si hubo una quizás que me cambió la vida, ¿qué paz fue esa? Porque digo, yo lloré viéndola. Y volví a mi casa y al otro día fui al DVD, al videoclub, que ya tenía el DVD, como les digo. Tenía 14 años, 15. Y dije, quiero ver más de este tal Quentin Tarantino. Y me volví con una que se llamaba Tiempos Violentos. Y ahí ya explotó todo. Tenía 15 años. Ahí explotó todo. Cuando vi Pulp Fiction, explotó todo. Explotó mi cerebro y fue un antes y un después. Y de repente yo dije, claro, cuando a mí me preguntaban qué querés ser de grande, antes de los 15 años, yo decía, cuando sea grande quiero ser escritor. Lo terminé siendo. Quiero ser escritor, decía antes de los 15 años. Después de ver Pulp Fiction, cuando me preguntaban qué querés hacer cuando termine el secundario, quiero estudiar cine porque quiero ser director de cine. Ya llegaremos, algún día lo seré. Espero serlo algún día, yo creo que sí. Hay que meterle pata, vamos que tampoco estamos como para estar panza arriba. Pero bueno, día a día, paso a paso. La novela por lo menos ya está. Escritor ya soy. Y vaya si he escrito. Pero después de ver Pulp Fiction, en un mes ya había visto Taxi Driver, ya había visto Calles Salvajes, ya había visto Chinatown. Es como que de repente dije, ok, yo voy a hacer esto que se llama cinéfilo, puede ser. Y entonces empecé a ver y empecé con, bueno, cosas así. Vamos con Woody Allen, por supuesto, había grandes referentes. Era Tarantino, vi todo, vi Jackie Brown. A partir de Kill Bill volumen 2 ya veo todas las de Tarantino en el cine. Bastardo sin Gloria la veo en el cine, veo todo. Ya de ahí en adelante veo todas en el cine. Pero había como directores que empecé a ser completista. Woody Allen, que a mí ya me gustaba de niño, que había visto, bueno, a los 15 años veo Annie Hall. Y al toque, a la otra semana veo Manhattan y me vuelvo loco. Y por aquella época también a los 16 se cambia de computadora en mi casa. Y esto tiene que ver con los videojuegos. En otra transmisión, la semana que viene, vamos a hablar del tema de los videojuegos. Una charla así como ir medio año por año, pero en relación a los videojuegos. En el 2006 se cambia la computadora de mi casa. No es que compran una compu gamer, ni en pedo, pero compran una compu que era un poquito mejor. Y esa compu,
un poquito mejor, tenía una de las cosas que yo pedí que por favor le incluyeran a la compu. Porque digo, bueno, sí, la memoria RAM, que tenga un poquito de memoria RAM, que tenga una placa de video integrada, no una dedicada, una integrada, pero que, bueno, que esté más o menos bien para que pueda jugar, para tirarme unos tiritos en el counter, ¿viste? Pero yo lo que quiero, le digo, por favor, lo que quiero que tenga esta computadora que van a comprar, grabadora de DVD. No era tan común. Era común capaz grabadora SD, pero grabadora de DVD, bueno. Entonces yo descubrí una cosa, que era que yo podía alquilar las películas y hacerles una copia. Me compraba la torre de discos, TDK, que venían con 20 discos vírgenes. Entonces yo, cada película que alquilaba en el videoclub, sin importar cuál fuera, le hacía una copia. Cuestión que en un par de meses nada más, yo tenía una colección de más de 100 películas. Con sus cajitas, no tenían las impresiones, pero le ponía un papelito con el nombre en el lomo, así, y ponía El Padrino 1, El Padrino 2, bueno. Entonces se me volvió una cosa compulsiva, o sea, yo me volví un adicto. O sea, me volví una cosa de que yo quería alquilar películas, pues yo quería tener cada vez más películas en mi casa. Entonces alquilaba, y bueno, esta la tengo, no, qué sé yo, me la llevo, qué es esto. Entonces, bueno, iba como tratando de completar por lo menos las cosas que me interesaban más, viste, como bueno... por supuesto, me voy a armar todas las sagas, las mini sagas, ¿no? Quiero tener las 3 del Señor de los Anillos, quiero tener las 3 de Matrix, quiero tener las 3 del Padrino, ¿viste? Bueno, y quiero tener Taxi Driver, y quiero tener todas las de Tarantino, y quiero tener, bueno, aquellas que me gustaban mucho, que había visto de chico, quiero tener Robocop, y quiero tener Terminator 1, y quiero tener Terminator 2, y Terminator 3 también tenía, ¿no? Terminator 4 tuve copiada, bueno. Entonces todo Woody Allen, no sé si todo Woody Allen, porque Woody Allen era muy extenso y había cosas que no me llamaban tanto. Pero yo me convertí de repente a los 16 años. Tenía un morral, no sé si un morral, no era un morral, era un bolsito medio de oficinista que va cruzado así en diagonal, como una especie de portafolio de un bolsito así medio de universitario, ¿viste? Estaba en el secundario, tenía 16, yo estaba en el secundario todavía, pero bueno. Y andaba siempre con 2 películas. Porque yo sabía que eran buenas películas para ver con una mina. Las había probado. Y eran películas que solían gustarle a las chicas de... Yo ya a los 16 era un joven intelectual. Y que misteriosamente lograba tener cierto éxito con las mujeres. Pasa que no eran con las mujeres del colegio, ¿entendés? Y cuando yo estaba con mis amigos tenían más levante que yo porque eran más cancheros, qué sé yo, eran como más tradicionalmente cancheros, ¿viste? Más facheritos, jugaban bien al fútbol, ¿viste? Yo siempre fui un queso para el fútbol, entonces te restaba muchos puntos. Por supuesto, ser malo en el fútbol siempre te restaba un montón de puntos a la hora de conseguir un lugar de prestigio en el grupo de amigos, que tenía que recurrir mucho a la labia y a ser medio bully y a tener un sentido del humor bastante agudo, como para poder ser medio líder. Yo siempre, viste... Bueno, todas estas cosas que estoy diciendo están presentes en mi novela. Creo yo que todo lo que tiene que ver con el prestigio adolescente... O sea, los adolescentes suelen fijarse mucho en el tema del prestigio, por lo menos en mi época. Y a mí para mí era un tema muy importante, el del prestigio. El de poder pertenecer al grupo de los populares, ¿viste? Y no... Yo tenía que ganármelo todos los días ese lugar, ¿viste? Era como bulineando a los que estaban más abajo. Yo era bastante bully. Entonces era como que tenía que ser sobrador con los que eran menos cool que yo. Y también comerme las gastadas de los que eran más cool que yo, que eran más bullies que yo. Entonces había una cosa, viste, ahí de medio de tratar de mantener un estatus, viste. Entonces, con mi grupo de amigos, a la hora de salir así capaz con un grupito de minas, no sé qué, ir a bailar, olvídate, no, cero posibilidad, no te digo de ponerla, porque ponerla pasarían años igual hasta que la pusiera. Un par de años más por lo menos. No.
No, 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 no. Pero sin embargo, el MCN, viste, uno del MCN ya estaba lo del Fotolog, estaba muy el Fotolog, yo tenía un Fotolog, no era, no tenía muchos seguidores, eh, pero sí tenía unos cuantos, y que era medio cool, viste, yo tenía un Fotolog que yo era, mira, mira qué clase de friki, mira qué clase de friki que era. Después se volvió como medio moda, pero muchos, muchos, muchos años después. Claro, yo a los 16 ya era un joven intelectual y yo leía la revista Barcelona. La revista Barcelona. Yo compraba religiosamente la revista Barcelona. Y me parecía lo más gracioso del mundo. La época dorada de la revista Barcelona. La revista Barcelona era lo más de lo más. O sea, pero era para gente mucho más grande la revista. Era para estudiantes de la universidad de sociales, ¿entendés? Una cosa. Era muy raro cumplir. Mis amigos no tenían la menor idea. Mis amigos no tenían la menor idea de lo que era la revista Na. Que la revista Na también era graciosa, pero era como más huevona, viste, la revista Na. Pero la revista Barcelona era una finura verdaderamente, era un humor increíble. Yo estaba fanatizado en la revista. Entonces, yo lo que tenía era un fotolog, que era como un fotolog del colegio, y yo que más o menos sabía usar un poco de Photoshop y de cosas así, con la ayuda de un amigo, viste, armábamos así como los diseños y hacíamos como noticias. Hacíamos como que cada posteo era la portada del diario, ¿entendés? Con noticias del colegio, noticias inventadas, ¿entendés? Como cosas graciosas. De que, no sé, qué sé yo, había un pibe, éramos re bullies mal, era como, había un pibe que lo jodíamos, que todo el mundo lo jodía, y nosotros éramos los que más lo jodíamos, porque decíamos que era medio narigón, qué sé yo, y aparte mirá mi nariz, digo, para bromear a alguien que, por el tamaño de su nariz, digo, ¿no? Que, que se parecía a un dinosaurio. Entonces yo hacía el posteo tipo, no sé, que era como... lo confunden, otra víctima, el titular era otra víctima de gatillo fácil, porque claro, era una época que había mucho gatillo fácil. Otra víctima de gatillo fácil. Confunden a Fernando, no sé qué, con un velociraptor y lo acribillan en mitad de la calle, una cosa así. Bueno, pum, poníamos el posteo, viste, así todos los días uno distinto. Con cosas de los profesores, viste, bueno. Entonces, había cierta cantidad de seguidores, que no es que digo cientos, capaz eran 50, pero bueno, 50 seguidores en tu Fotolog era un montón, ¿viste? Y ahí, viste, que en el Fotolog se utilizaba mucho de que capaz las minitas dejaban su MCN, minitas de otros cursos, más chicas, más grandes, o de otros colegios también, viste, como que dejaban el MCN. Oh, mina random, vos empezabas a entrar en links. Era así, viste que el Fotolog vos tenías los links como de tus amigos. Entonces yo entraba al de una chica y por medio del perfil de ella podía entrar a los perfiles de Fotolog de otras chicas, capaz de otros colegios, qué sé yo, y había MCNs y la agregabas al MCN de Frente Mar, viste, ningún problema, qué sé yo. Y empezabas a chatear, yo en ese momento ya chateaba con un montón de gente capaz de que vivía, no sé, en el conurbano, yo estaba en Capital, viste, y con minitas, qué sé yo. Y ahí con el MCN yo tenía un chamullo de que bueno, y con cierta clase de mina, con la mina que estaba buscando al pibe cool tradicional, por supuesto no me iba a dar cabida a mí, era un friki. Pero con la que era como un poco más gótica, como la que era con la minita así como un poco más intelectual también, qué sé yo le empezaba a hablar un poquito de cine, un poquito de literatura, un poquito de la realidad del país. Yo en el 2006 también, claro, a los 16 años estaba empezando a militar en política, un montón de cosas, entonces claro, bueno, de repente yo tenía una labia de una persona sin duda mucho mayor a lo que era mi edad real, digo, ¿no? Entonces iba a la casa de una piba, no sé qué, yo iba siempre con dos películas, Annie Hall, y la segunda es tremenda, hermano, la segunda es tremenda. Yo iba siempre con Annie Hall y con Antes del atardecer, ni siquiera antes del amanecer. A mí la que me gustaba era Antes del atardecer. Y yo le decía, no, veamos esto Antes del atardecer. Vas a ver que no, te va a gustar. Le digo, ¿de qué se trata? Le digo, no, es gente hablando. Es un chico, un señor y una señora que hablan durante 1 hora y media. Van caminando, creo que están, ¿dónde están? En Venecia, están en Antes del... No me acuerdo dónde es que están, en Antes del atardecer. Ellos caminan y hablan. Bueno, y les gustaba a las minitas.
De coger, bueno, nada, tampoco les gustaba tanto como que se me iban a poner en bola. Era medio maricón yo también, yo ahí para otro tema de conversación, pero varias veces jugó cagoneta mal, Se me metía para adentro, así es como no, dejé pasar un par de oportunidades, dejé pasar. eh, hubo pechos desnudos enfrente mío y sí, unos besos, qué sé yo, pero no. Pero bueno, eso les contaré otro día. Tendrían que pasar un par de años más, ahí a los 18, y ahí finalmente. Bueno, pero 18, 19 te diría, pero sí, 19. Eh, y bueno, como te digo, la colección de películas en DVD y que se fue agigantando esa colección y, y viendo de una manera casi compulsiva, tratando de ver todo y ni hablar ya cuando estaba en política. A mí me abrió mucho la cabeza por muchas cosas estar en política. Yo tenía 16, 17, yo ingresé a los 16 a la política y era un flash porque estaba con todos pibes que tenían 20, 21, 22, 25, con minas que tenían 20, 21, 22, 25, que eran todos pibes recontra progres, todos estudiantes universitarios, no eran cabezas, eran como pibes así como intelectualoides, minas lindas, qué sé yo. Y bueno, imagínate, viste que cuando uno tiene esa edad, juntarse, uno siempre cuando sos un niño o adolescente, siempre juntarte con los que son más grandes es como un flash. Te encanta juntarte con los que son más grandes. Cuando vos tenés 13 y te juntás con los que tienen 15, te sentís el más porón. Cuando tenés 15 y te juntás con los que tienen 20, te sentís entonces, claro, y ahí había gente, estos amigos que me hacen ver cosas muy interesantes, ya de ir a la casa de ellos, en donde de repente íbamos al DVD Club y uno decía, no, veamos esto, ¿viste? Yo igual, teniendo 16, conversaba de cine de igual a igual con los que sabían bastante. Y con otros yo sabía mucho más. Había otros que capaz no eran cinéfilos, yo les pasaba el trapo. Pero había unos que traían buenas cosas. Entonces yo por ahí de repente a los 16, 17 veo Kim Ki-duk, ¿sí? Por ejemplo. Varias cosas de cine japonés, de cine coreano, cosas buenas las empiezo a ver ahí. Digo, una época en donde todavía no estaba YouTube. Estamos hablando del año 2006, 2007. De YouTube me parece que la explosión de YouTube vendría un poco después. ¿Viste? Y ni hablar los canales de cine, porque YouTube arranca con Marito Baracus y El Bananero, digo, ¿no? Y con ver cosas de la tele, de repente grabaciones de la tele de Tinelli que los podías ver en YouTube. Mirá, vamos a ver La Cámara Oculta. Eso era YouTube, ¿entendés? Eso era YouTube. Y ver el videoclip de Thriller de Michael Jackson. Después pasarían 1.000 millones de años para que aparezcan los canales de cine en YouTube. Ni hablar de los podcasts, ¿no? Entonces, la cultura, probablemente, obvio, por supuesto no hay nadie conectado que tenga 17 años en este momento, pero hoy por hoy un pibe de 17 años me dice, ay, bueno, ¿qué? ¿Descubriste Kim Ki-duk? Yo tengo 17 y ya vi toda la filmografía de Bergman, y es como, bueno, sí, pero es otro mundo, boludo. Es otro mundo donde hay comunidades re grandes a un clic de distancia. Antes era como la gente que tenías a tu alrededor, literalmente era la gente que tenías alrededor de manera física, los amigos, amigas que te ibas haciendo y que te iban abriendo puertas a nuevos conocimientos. Más o menos a los 20 años, 21 años, una cosa así, empiezo a estudiar cine. Antes había hecho un intento con estudiar psicología. Y después voy a estudiar cine. Y después vuelvo a psicología. Y después vuelvo a cine. Fue una cosa así medio de indecisión. Cuestión que no terminé ninguna de las dos carreras. Y estar en la universidad de cine fue como seguir profundizando un poco en eso, digo, ¿no? Sí, ok, empecé a ver otras cosas, capaz un poquito de Hitchcock, un poquito de esto, un poquito del otro, cosas que me mandaban para ver, alguna de John Ford, viste, así, pero no es que por estar en la universidad de cine me volví más cinéfilo, o sea, seguí manteniendo
los niveles de cinefilia que ya corrían por mis venas, ¿viste? No era el que más sabía, era el que más, era el segundo que más sabía de lo que era mi camada. Yo sabía mucho, porque claro, los pibes que venían del secundario que entraban a estudiar cine, yo era un par de años más grande, pero igual los pibes, viste, por más que fuesen más grandes, más chicos, había gente incluso de 40 años estudiando cine, no habían visto una mierda. Yo había visto mucho más, había visto mucho, mucho más. Pero había un hijo de puta que era más grande. Si yo te digo tenía 21 o 22, el chabón capaz tenía 24 o 25. Pero el hijo de puta había visto todo, hermano. Y cuando te digo todo, era un chabón que había visto todo. Era muy groso y había muchos escalones de diferencia. Y yo digo, este hijo de puta me caga, boludo. Me caga mal. Y había visto cosas buenas, tenía cultura cinematográfica de buenas décadas, había visto mucho de los 60, de los 70, de los 80. Yo iba como completando de a poquito el álbum, pero me faltaba. Entonces lo que digo es, ¿en qué momento verdaderamente empiezo a completar el álbum? Bueno, yo el álbum lo empiezo a completar a los 24. ¿Sí? Que es cuando descubro, y acá volvemos al principio de toda esta conversación, los ciclos de cine alternativos. O sea, de repente descubro que hay un lugar que se llama el Centro Cultural San Martín, en donde pasan películas viejas, que hacen ciclos temáticos de directores. Descubro que a una cuadra sobre Avenida Corrientes hay un lugar que se llama la Sala Lugones. Descubro también el Malva. El Malva me quedaba un poco más lejos del Malva, pero bueno, también el Malva. Empiezo a descubrir un poco eso. Los ciclos de cine alternativos, o las salas o los cineclubes alternativos, que uno iba, compraba la entrada y ahí le meto un tour de force que se extendió desde el 2014 hasta el 2020. Esos 6 años fueron de cineclub puro. Fernando Martín Peña, todo eso. Y ahí empiezo a ver lo que sea. Tipo, a ver qué hay hoy. No, hoy van a pasar los paraguas de Cherburgo. Bueno, pum, entrada para los paraguas. No importa qué era lo que se estaba dando. Eran entradas muy, muy baratas. Encima yo ya... yo si me puedo colar, a todo lugar donde me pueda colar, yo me colo, es así. ¿Viste? Y había descubierto que en esos lugares no hay un control verdadero de quién entra. ¿Te piden el ticket para entrar? Sí, el boletero te lo pide, pero una vez que la gente entró y que arrancó la película, el boletero se va y se va a otro lado, qué sé yo. No es como el cine, viste, tradicional, los shoppings, todo eso que pasa, hay más gente laburando. Acá es como un chabón para un montón de salas, un edificio grande, capaz. Entonces, una vez que la película arrancó, el chabón se iba y decía, ya está. Y yo sabía que, ok, me pierdo 3 minutos de película, no pasa nada entre películas. Yo me pierdo 3 minutos de película y entro sin pagar. De hecho, una de las anécdotas más maravillosas que tengo es también, habrá sido 2017. Estaba viendo una película en el Centro Cultural San Martín. No recuerdo qué película, para nada. Un día de semana, o capaz un sábado, no sé, a la tarde, tipo 5 de la tarde. Bueno, yo estaba sentado, había la película arrancado. Entran un pibe y una mina. Con un estilo así medio metalero, viste, medio gótico, el pibe todo rapado, así, viste, cadenas, qué sé yo. Por supuesto se colaron los pibes, viste. La película ya había arrancado, estaba a la mitad. Había un montón de butacas vacías, viste. Un montón de butacas vacías. Y los pibes se sientan en la escalera del cine. Y no me gustó. No me gustó que se hayan sentado en la escalera, porque lo tomé como una ofensa a la sala, ¿entendés? Es como, sentate en una butaca, boludo, ¿por qué te estás sentando en la escalera? Había gente grande, aparte de eso era un lugar donde iba gente grande, abuelos, iban abuelos. Y digo, acá un viejo se va a levantar, va a querer bajar, se va a tropezar, se va a caer, va a hacer todo un quilombo, ¿viste? Entonces yo, en un momento, tipo, me levanto y le digo al pibe, estaban ahí, ¿viste? Le digo, chicos, disculpen, tienen un montón de butacas. Yo tenía 27 en ese momento. Sí, voy a tener 27. Los chicos, tienen un montón de butacas. Los pibes eran de mi edad, o capaz 1 o 2 años más grandes, qué sé yo. Digo, tienen un montón de butacas para sentarse. ¿Por qué no se sientan en una butaca? Están interrumpiendo el paso. Yo se lo digo bien al chabón. Verdaderamente se lo dije bien.
Y el chabón, viste que así medio punk, me dice, sí, tomátelas. Digo, ¿cómo? Sentate ahí, me dice. ¿Cómo me dijiste? Te digo que te sientes ahí. Entonces en ese momento yo le digo, ¿ustedes tienen entrada? Sí, tenemos, me dice. A ver, mostrámela. Contra la película sonando. De repente la gente, viste, empezó. Yo soy un chabón que no se come una, Yo no me como una. Yo sí tengo que hacer quilombo en la calle, agarrarme. No tengo ningún problema. A ver, mostrámela. Mostrame la entrada. Ahí la gente empezó a cabeza, ¿qué está pasando? Digo, mostrame la entrada. Me dice, ve, sentate, no sé qué, déjame ver la película. Y le digo, yo trabajo acá. Digo, trabajo acá. Digo, yo soy empleado de este lugar. Mostrame la entrada. Bueno, voy a buscar seguridad. Di 2 pasos y el chabón se levantó con la mirada. Bueno, nos vamos. Me volví a sentar. Dije, qué lindo. Y lo más lindo de todo es que yo me había colado. Por supuesto que me había colado también. Ustedes pensaron que yo había pagado la entrada. No, yo tampoco había pagado la entrada. Pero no me senté en la escalera, me senté en una butaca. Como una persona normal, no como un forro inadaptado social. Porque una cosa es aprovechar, ¿entendés? La falla de la Matrix y decir, yo acá puedo sacar esto a mi favor, ¿entendés? Si en vez de gastarme 15, 20 pesos todos los días, que es lo que costaba, sí, capaz menos, capaz 12 pesos, no me acuerdo cuánto costaba aquel año. Pero en vez de gastarme, digámosle, 15 pesos todos los días, pues yo iba todos los días y capaz veía 2 o 3 películas por día. En vez de gastarme 45 pesos por día, que era un montón de plata, verdaderamente 45 pesos por día, para ver 3 películas, lo puedo hacer gratis. Y después cuando salgo me como una pizza, una promo 1 en Kentucky, ¿entendés? Que cuesta 5 o 6 pesos. Me vuelvo a mi casa. Bueno, durante todos esos años meto un tour de force donde veo todo lo que está lo veo, y ahí veo desde muchísimas de Hitchcock, a, por supuesto muchísimas de Billy Wilder, muchísimas de John Ford y de muchísimas de Kurosawa, y mucho de cine europeo, y veo de Bertolucci, veo El Último Tango, lo veo en la Lugones, y veo de terror, me engancho mal con todo lo que es terror de los 80, que ya más o menos tenía muy visto cuando era chico, pero digo, no, bueno, cualquier cosa que sea de terror lo voy a ver al cine, ahí quiero ver todas las de Viernes 13, quiero ver todas las de Pesadilla, por supuesto aprovecho también para poder ver todas las de Paul Thomas Anderson, las veo en el cine, y así, viste, bueno, fueron años muy formativos. Desde el 2014, ahí como pisé el acelerador a full. Desde el 2014 al 2020 pisé el acelerador a full. De tal manera que en el 2018 yo ya, recontra metido con el tema de los cineclubes, armo Cineclub Vértigo, que desde 2018 a 2020 Cineclub Vértigo no transmitía, se realizaba de manera presencial en uno de los lugares a los cuales yo iba como espectador, la sala Trilce, hermoso lugar, gran lugar. Yo iba de espectador porque ahí era el ciclo de Peña, de películas, Fernando Martín Peña, películas en 35 milímetros. Entonces yo desde el 2018 al 2020 hago Cineclub Vértigo, bueno, años muy buenos, tuvimos algunas funciones increíbles. La mejor de todas, yo creo que si hay que armar un ranking, sin duda la medalla de oro se lo lleva Uncut Gems, porque fue la única vez que se pasó, la pasamos el día del estreno. O sea, Uncut Gems es una película que no tuvo estreno comercial en Argentina, y la película salió un viernes, me parece. Sí, un viernes. Salió en Netflix. Salió en Netflix de manera mundial, ¿sí? O sea, el estreno fue mundial en Netflix. Había tenido un estreno en cines en Estados Unidos y en algunos países, me imagino, del primer mundo, había tenido estreno comercial en sala de cine, pero limitado. Pero la película se estrena como de manera oficial en Netflix, de manera mundial. Eso significa que antes no había copia para ver. Había una copia que estaba grabada al cine, pero digo, no es una copia que mucha gente haya visto. Yo sí la había visto ya grabada al cine, digo, ¿no? Porque era manija. Pero yo sabía, yo hice todas las cuentas. Tenía que programar. Yo tenía que programar en Cineclub Vértigo 10 funciones. Todos los viernes a la medianoche. Todos los viernes a las 23:59. Miren qué lindo. Aparte era la época de Cineclub Vértigo presencial. Fue su prime. Fue la época que se llenaba. Porque claro, era muy lindo. Venían
A veces venían 100 personas, a veces venían 70, a veces venían 50. Por supuesto hubo funciones con 30, con 20, qué sé yo. Pero cuando la película era linda, se llenaba. Venían 100, 110, 115, 120, 130 personas. Cuando era 130 personas, que fue lo máximo que metimos, que habrá sido justamente ahí con Uncut Gems. No, con Uncut Gems no fue salas llenas. Estaba lleno, pero no fue a ese nivel de estar colapsado. Había que meter sillas de plástico adelante, sillas de jardín. Había que meter tipo 2 filas completas de sillas de plástico para poder llegar a los 130. Más de 130 no se permitía ya porque no había espacio físico. Bueno, yo tenía que programar esas 10 funciones. Y yo dije, bueno, a ver, Uncut Gems, ¿en qué día se estrena de manera oficial en Netflix? Yo sabía que no bien apareciese en Netflix, iba a aparecer la copia en digital. Se iba a piratear la copia de manera inmediata. Digo, es el viernes. Hay uno de estos viernes que se estrena en Netflix la película y que yo tengo función. Yo lo que podría haber hecho para asegurarme, es programar la película al otro viernes. Que haya una semana completa de ventana de exhibición en Netflix para asegurarme la copia Full HD, 4K, todo ¿entendés? Lo que quieras. Pero no, yo dije, no quiero dejar pasar una semana. Yo quiero tener el estreno oficial. Porque la película se estrenaba a las 3 de la tarde en Netflix. A las 3 de la tarde salía en Netflix. Mi función era a las 23:59. Yo dije, no, lo tengo que hacer ese mismo día a la medianoche. El tema de los subtítulos. Digo, ¿aparecerán los subtítulos? Y sí, porque los subtítulos fueron como los extraídos directamente. Entonces bajé la película en tiempo récord, con los subtítulos, 23:59, sala llena. Nadie había visto la película. Eran como 110 personas, todos jóvenes, todos pibes. Una cosa increíble, minas que estaban re buenas. 110 personas que ninguna había visto la película. Yo la había visto y yo sabía lo que iba a pasar. Yo sabía que era una bomba. Explotó el cerebro de mucha gente. Bueno, fue la mejor función de Cineclub Vértigo. Fue la mejor función de Cineclub Vértigo presencial. Después tuvimos algunas que estuvieron buenas. The Lighthouse, hubo algo parecido con The Lighthouse. No fue tan estreno absoluto tipo Uncut Gems, pero fue medio estreno de Lighthouse. Porque The Lighthouse no se estrenó de manera oficial en Argentina, no tuvo estreno comercial. Entonces la pasamos en Cineclub Vértigo, se llenó, linda película también para verla, no tan buena como Uncut Gems, pero buena, The Lighthouse. Con Parasite también lo hicimos, que se llenó. En general todo lo que era cine oriental funcionaba muy bien. Oldboy la pasé 2 veces, las 2 veces se llenó. Memories of Murder la pasé 2 veces, las 2 veces se llenó. Tuvimos lindas funciones. Después había cosas que no pegaban tanto, ¿viste? Yo pasaba De Palma y venía gente, pero no se llenaba con De Palma. Nunca llené con De Palma. Pero bueno, cuando pasé Carrie hubo un programa doble, pero que no fue viernes. Fue cuando yo lo hacía en la semana, que lo hacía tipo martes, miércoles. Era la primera película a las 19 y la segunda a las 21. Eran para día de semana, 2 periodos. Bueno, venía menos gente, pero hicimos un programa doble que fue primero... no me acuerdo, pará. Creo que fue primero Christine. Creo que fue primero Christine de Carpenter y después Vestida para Matar de Palma, sí. Y después hicimos otro programa doble que no me acuerdo cómo fue. Que no sé si fue primero La Ventana Indiscreta de Hitchcock y después Doble de Cuerpo, una cosa así, pero que pasé un par de... Carrie también la pasé varias de Palma, pero ahí no sé, era más tímido, era capaz, viste, un piso de 20, era rara vez se bajaba de 20 espectadores y capaz un techo de 40, 42, viste, pero cuando era un gol, viste, cuando pesábamos un peso pesado, viste, una de esas que metíamos 100 espectadores, 80 espectadores, eran 130 espectadores en nuestro récord, era muy bueno. Eso en el 2018, se extendió hasta el 2020. Mientras yo seguía yendo a los otros cineclubes, porque ahí sacaba muchas ideas también de otras programaciones, ¿no? Y en el 2020 con la pandemia, por supuesto que fue también otro bloque muy importante para mí, no solamente como programador, sino como espectador, porque muchas de las cosas que yo pasé en el Prime de Cineclub Vértigo,
que fueron esos años tipo 2020, 2021 principalmente. Podemos decir 2020, 2022, ponele, fue el prime de Cineclub Vértigo. Pero principalmente creo que la etapa más alta fue 2020, 2021, que fueron 2 años muy, muy intensos, porque fueron los 2 años de pandemia, que transmitíamos básicamente de lunes a lunes, 2 películas por día. Ahí yo vi muchas cosas que no había visto. Rarezas absolutas, bueno. Y después, hasta el día de hoy, acá estoy, sigo viendo y tratando de llenar el álbum de figuritas, lo cual es imposible porque es un álbum que no se puede llenar nunca, o sea, no alcanza una sola vida para ver todas las cosas que uno quisiera ver, no alcanza. Pero bueno, como siempre digo, tratar de ver por lo menos una película, no te digo por día, porque yo sé que para la gente común es muy, muy difícil ver una película por día, ¿no? Pero tratar de ver una película por semana, 2 películas por semana, una cosa así, bienvenido sea.